Pues muy buenas tardes. Vamos a presentar en esta ocasión la práctica 4. El primer circuito que vamos a mostrar es el de en Crocodile, en simulador de Crocodile Eclipse. Se utilizó una fuente de alimentación de 6 volts, un potenciómetro con una resistencia de 1 ohms y una bombilla. Aquí la conexión es sencilla. Es una de las terminales del potenciómetro a la salida central del mismo, después hacia la bombilla y de la bombilla al negativo de la pila. Y lo que podemos observar aquí en el funcionamiento es que el potenciómetro sirve para regular la corriente que fluye a través del circuito. Cuando está en la posición más baja, la bombilla está apagada, y cuando se sube va incrementando la intensidad de la luz. Y pues Bueno, aquí en el simulador implementamos el mismo circuito con la fuente de 6 volts, el potenciómetro de 1 kilo ohm y la bombilla. Al momento de estar apagado, pues no pasa ninguna corriente. Iniciamos el simulador y empieza a subir la intensidad de la bombilla por medio del potenciómetro. Aquí vemos cómo va aumentando poco a poco hasta que llega a su punto máximo de flujo de energía. Igual, si damos hacia atrás, va bajando. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el voltaje que nos da una vez que iniciamos esto. Vemos que si lo ponemos hasta abajo pasa muy poco voltaje, y si lo vamos subiendo va pasando más, y cuando ya el foco está en su máxima intensidad vemos que llega casi a los 6 volts, que es lo que tenemos de nuestra batería. Y para ver la intensidad pasamos al siguiente circuito, que es lo mismo, pero queremos medir lo que es la intensidad, y vemos los valores. Cuando está hasta abajo nos da 5.98 miliamperios, cuando está en medio nos da 13 miliamperios, y en lo máximo nos da 2.40 amperios. Bueno, ahora voy a explicarles sobre el circuito 2 que se realizó en Crocodile, que en el siguiente circuito se colocó un voltímetro en paralelo para poder así medir la tensión, y un amperímetro en serie para poder medir la intensidad que pasa sobre él. Aquí podemos ver cuánto marca el voltaje cuando tienes el máximo, que es de 6, y el amperímetro lo marca a menos 60 cuando está máximo, y cuando está mínimo lo marca el amperímetro a menos 5.45 y el voltímetro lo marca en 545. Para esta práctica hicimos uso del potenciómetro, el cual en conjunto con una bombilla fuimos moviendo su intensidad. Al estar más bajo el potenciómetro, la intensidad de la luz era igual de baja en la bombilla, y al aumentar el potenciómetro aumentaba la intensidad. Esto lo corroboramos en Crocodile, y en Tinkercad pudimos observar que en ambos circuitos se realizó de buena manera el circuito. Bueno, en esta práctica lo que se realizó fue dos circuitos interpedidos en Coco. El material que se utilizó fue 4 pilas de 1.5 volts, una bombilla de 6 volts, un potenciómetro de 1 kilo ohms y el polímetro. Primero se realizó los dos circuitos en Crocodile. Uno fue utilizando el potenciómetro y colocando una bombilla para ver qué es lo que ocurría con la bombilla. El segundo circuito en Crocodile, lo que se utilizó también fue, aparte del potenciómetro, fue utilizar un voltímetro en paralelo para poder así medir la tensión, y un amperímetro para así medir la intensidad que pasa sobre él, y así mostrando los valores que nos da cada uno al subir al máximo y al disminuir al mínimo el potenciómetro.
y en Tinkercad se realizó lo mismo. Hola, mi nombre es Mirna Rodríguez Polina y voy a dar mi conclusión acerca de la práctica número 4, que se basa en el potenciómetro. Bueno, en esta práctica realizamos 2 circuitos en Cooper Eclipse y 3 en Tinkercad. En los circuitos que vimos usamos el potenciómetro para ver cómo enciende un LED, nivelando la resistencia que se le da al potenciómetro. Vimos que una vez que la resistencia esté en lo bajo, o sea, que tenga resistencia máxima, no va a pasar el voltaje, por lo tanto el LED no va a encender, pero al momento de nosotros subirle, la resistencia va bajando y logra pasar el voltaje a nuestro LED. De igual manera, aplicándolo al Tinkercad, vimos lo mismo, que al momento de nosotros subir el potenciómetro, el LED o la bombilla enciende. En esta práctica el objeto de estudio es el potenciómetro, el cual tiene como función principal el controlar o regular el paso de la corriente en el circuito. Cuenta con 3 terminales para su funcionamiento. Siempre que se va a utilizar, solamente se conectan 2, la central y una de las laterales. Con esto ya nos permite regular el flujo de la corriente dentro del circuito en el que se va a utilizar.